esta cápsula veremos todo lo relacionado al manejo de formatos de párrafo. Veremos las opciones que tenemos para alinear un texto a la izquierda, a la derecha, al centro o en forma justificada. También podremos ver las alternativas que hay para crear listas enviñetadas y listas numeradas, entre otros temas. Así comenzamos. Usando este texto vamos a aplicar varios formatos de párrafo para poder mejorar su presentación. Las herramientas de formato de párrafo se encuentran en la ficha inicio, en el grupo párrafo. Son estas las herramientas que vamos a utilizar en esta parte. En primer lugar, tengo acá, como en la cápsula anterior, también mi lista de procedimientos. Vamos a primero darle un color de relleno y un borde de color amarillo, el relleno es marrón, al título de este texto. Entonces, para aplicar formatos de párrafo, si voy a aplicar el formato únicamente a un párrafo, no necesito seleccionarlo. Basta con que haga clic en cualquier parte del párrafo, que la línea parpadeante, que el cursor aparezca en ese párrafo para que el formato se pueda aplicar. Por ejemplo, dice relleno marrón y borde amarillo. Entonces, la herramienta de relleno es esta, el balde de pintura que está medio inclinado botando pintura. Y al costado tengo la pestaña desplegable para poder seleccionar de la paleta el color que quiero para el relleno. Entonces, simplemente busco el color, ahí está, puede ser este, color marrón más o menos oscuro, o creo que quedaría mejor con este que es más oscuro. Entonces, simplemente cliqueo en el color y para aplicar el borde es el botón del costado, este que tiene como una cuadrícula. También puedo desplegarlo y acá tengo varios formatos de borde ya preestablecidos, ¿sí? Estos bordes se pueden aplicar tanto al párrafo como a una tabla. Después vamos a hablar de lo que es creación de tablas en Word. En este caso no me sirve ninguno de estos porque son bordes negros y mi relleno es de color marrón, entonces no se van a notar. Así que voy a irme a la última opción que dice bordes y sombreado. Y aquí tengo para seleccionar todas estas opciones de borde. Puedo crear un borde como cuadro, es decir, en todo alrededor del párrafo. Un efecto de sombra. Puedo crear también un efecto de 3D. O también hacerlo en forma personalizada, es decir, poner el borde solamente en alguno de los lados. Entonces primero debo seleccionar el valor, es decir, qué tipo de borde quiero. En este caso voy a ponerle un borde de cuadro. Enseguida el estilo de la línea. Voy a ponerle una triple línea. Como puedes ver, en la vista previa ya se va mostrando cómo va quedando. Luego voy a ponerle un color para que se note bien, para que resalte. Le voy a poner un color anaranjado, ¿sí? Y acá puedo también manejar el ancho. Puedo aumentarle el ancho a 1,5 para que sea un poco más notorio. Y aquí te pregunta si quieres aplicarlo al párrafo. Si tuvieras algún texto seleccionado, te preguntaría si quieres aplicarlo solo al texto seleccionado. En este caso solo me da esa opción porque no tengo nada seleccionado. Y enseguida me voy a aceptar. Ahí está. Tengo entonces mi título con el relleno y con el borde de triple línea anaranjado que acabo de configurar. Bien, enseguida me pide que cambie la alineación de este título a alineación centrada. Dentro de los botones de párrafo tengo estos 4 botones de alineación. Alineación izquierda para hacer que el texto se mantenga pegado a la izquierda, al margen izquierdo. Tengo alineación centrada para que el texto se alinee según el centro de la hoja. Esta alineación, la alineación derecha,
pega el texto al lado derecho, es decir, al margen derecho de la hoja. La alineación justificada va a forzar a las líneas a pegarse tanto al margen izquierdo como al margen derecho. Luego vamos a aplicarla también. En este caso me pide que el texto del primer párrafo, o sea, del título, esté centrado, ¿sí?, en la hoja. Entonces, de esa manera lo centro. Tú ves acá que son dos líneas. Bueno, acá lo que he hecho, como vimos en una anterior cápsula, es hacer un corte de línea, ¿no? Estos no son dos párrafos, sino es uno solo en dos líneas. Por eso es que al aplicar el formato de párrafo, se aplica a todo el bloque. Bien, ya está centrado entonces. Enseguida me dice que en el subtítulo ponga un relleno verde claro y un borde marrón. Bien, hago clic en cualquier parte del párrafo, me voy a la herramienta de relleno, le voy a poner un relleno de color verde claro. Y también le voy a poner un borde de color marrón. Color borde acá. Bordes y sombreado. Y aquí voy a ponerle un tipo de borde de sombra. ¿Okay? Sombra. El estilo va a ser una línea continua. Color marrón. Y vamos a aumentarle un poquito el grosor. Ahí está. No, creo que mucho. Vamos a bajarle a un punto. Listo. Y le damos aceptar. Ahí lo tiene. Es el tipo de borde de sombra. Si ves en la parte derecha e inferior, la línea es más gruesa ya que es un efecto de sombra que se nota en esos dos lados. Además, también vamos a ponerlo al centro. Vamos a centrarlo con respecto a la hoja. Hacemos clic en cualquier parte del párrafo y hacemos clic en el botón centrar. Listo, ya está centrado también. Enseguida me dice que el nombre del autor lo alinea a la derecha. Entonces hago clic en cualquier parte del párrafo. En este caso también son dos líneas dentro del mismo párrafo, ¿no? Se ha obtenido haciendo un corte de línea. Y hago clic al botón de alineación derecha. Esto va a hacer que se pegue al margen derecho. Muy bien. Enseguida me dice aplica una sangría de 2 centímetros a la izquierda y a la derecha. La sangría es un espacio adicional que se le puede poner al párrafo, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. De tal manera que el párrafo se va a distinguir, va a tomar relevancia, ya que va a ser más corto a ambos lados. Para generar sangrías hay varias opciones. La primera de ellas es utilizando la regla, ¿sí? Aquí tenemos estos puntos que yo puedo arrastrar hacia la derecha para generar una sangría en el párrafo en donde esté mi cursor. Si es que yo arrastro el pico de arriba, se va a crear la sangría únicamente en la primera línea, es decir, la primera línea va a correr a la derecha y el resto de líneas van a permanecer pegadas al margen. Por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? No es lo que me está pidiendo, así que voy a regresarlo. Si es que yo arrastro el pico que está en la parte inferior, va a suceder lo contrario. La primera línea se va a mantener pegada al margen y las demás van a correr hacia la derecha. Tampoco es lo que quiero, así que lo regreso. Si es que arrastro desde el cuadradito que está en la parte inferior, ambos picos se van a mover simultáneamente y esto va a hacer que la sangría se aplique a todas las líneas del párrafo. Esto sí estaría bien. Este es el primer método que te voy a mostrar para generar sangrías en un párrafo en el programa. Voy a regresarlo para mostrarte la segunda forma de hacerlo. ¿Sí? Lo regreso al margen. Y la siguiente forma es
haciendo clic dentro del grupo párrafo en el cuadro de diálogo. Aquí. En el cuadro de diálogo. Muy bien. Tengo acá una ficha que dice sangría y espacio. Y aquí, en este espacio de aquí, puedo generar la sangría izquierda, ponerle acá la medida, que es 2 centímetros, y acepto. Ahí está. Ese es el otro método para generar una sangría izquierda de 2 centímetros. Voy a regresar, voy a deshacer esta sangría para mostrarte el siguiente método, el último. ¿Ves estos dos botones de aquí que están en el grupo párrafo? Bien, el de la derecha sirve para crear sangría también al lado izquierdo, mira. Le haces un clic y la sangría se va creando, ya no digamos a medida, sino paulatinamente el indicador de sangría va a ir saltando dentro de la regla hacia la derecha. Y con el botón del costado hacemos lo contrario, disminuimos sangría. Estos botones nos van a servir cuando empecemos a crear listas enviñetadas o listas numeradas. Esos son de mucha utilidad. Bien, la sangría derecha, tú ves aquí únicamente hay un pico aquí, que es en la parte inferior, ya que a la derecha no te permite poner sangría solo a la primera línea ni viceversa, sino siempre es a todas las líneas. Entonces acá tú puedes arrastrar este pico y hacer que se produzca la sangría. Voy a regresarlo al margen para hacer la sangría a la medida como me están pidiendo. ¿Sí? Lo dejo aquí en el margen. Y me voy nuevamente al cuadro de diálogo de párrafo. Y aquí voy a ponerle que quiero poner una sangría a la izquierda de 2 centímetros. Y también a la derecha, también igual de 2 centímetros. Tienes acá un espacio que dice especial. ¿Sí? Entonces acá vamos a desplegar esto. Y vamos a ver que hay dos opciones. Tienes acá la sangría de primera línea, lo que te mostré que solamente corre la primera línea. Y la sangría francesa. Se le llama sangría francesa cuando aplicas la sangría a partir de la segunda línea en adelante. La primera línea queda pegada al margen. Eso se le llama sangría francesa. Entonces también desde este cuadro de diálogo puedes crear ambos tipos de sangría. Y acá únicamente indicas qué medida quieres que tenga. ¿Sí? O sea, cuánto quieres que corra la sangría. Aquí yo lo voy a dejar en ninguno porque mi intención es crear solamente sangría de izquierda a derecha a 2 centímetros cada una. Aceptamos y ahí está. Tenemos la sangría a la izquierda y la sangría a la derecha. Muy bien. Alineación justificada. Me dice que aplique alineación justificada a todo el texto a partir del texto al que le he dado la sangría. Entonces vamos a seleccionar con cuidado, ya que son varios párrafos. En este caso sí tengo que seleccionar. ¿Sí? No selecciono únicamente cuando es un solo párrafo al que le voy a aplicar el formato, pero como acá son varios, sí debo seleccionar todo el texto. Me voy hasta la segunda página. Hasta ahí corre el texto de esta parte. Más abajo hay más texto, pero eso lo vamos a usar para ver otros comandos. Así que solamente hasta la segunda página. Y aquí aplicamos el cuarto botón de alineación, que es justificar. Esto va a hacer que todas las líneas se peguen tanto al margen izquierdo como al margen derecho. ¿Sí? Fuerza las líneas, estira los espacios para que todo quede así cuadrado, ¿no? Todo acá pegado a la derecha y todo pegado a la izquierda. De manera que se obtiene, como podrás ver, una mejor presentación del texto, ¿no? Muy bien. Luego me pide que a todo el párrafo del texto, a partir de ese texto al que le apliqué la sangría, le aumente el interlineado a 1,5.
Y luego le debo quitar los espacios después de cada pregunta. Bien, para aumentar o reducir el interlineado, como lo voy a aplicar en varios párrafos, nuevamente voy a seleccionar y enseguida voy a hacer clic en el botón que sirve para aumentar y disminuir el interlineado, que es este, espacio entre líneas y párrafos. Ahí está. Y aquí tienes diferentes medidas. Tienes 1, 1,15, 1,5, puedes subir inclusive hasta 2, 2,5, 3, y cada uno hace que las líneas se separen más y más. En este caso me está pidiendo que aplique 1,5 solamente, así que me quedo aquí. Y además podrás ver que en la parte inferior de esta ventana tienes dos opciones. Una dice agregar espacio antes del párrafo. Esto hace que antes del párrafo se cree un espacio que separe un párrafo del otro. Y luego tienes también quitar espacio después del párrafo. Si es que antes del párrafo no existe un espacio, acá te va a dar la opción de agregar. Si existiera el espacio ya, acá te va a mostrar la opción de quitar. Y viceversa también, ¿no? Después del párrafo, si existe, te va a dar la opción de quitar. Y si no existe, te va a dar la opción de agregar. En este caso, me da la opción de agregar espacio antes del párrafo, lo que significa que no existe el espacio todavía. Y acá me da la opción de quitar, lo que significa que ya hay un espacio después del párrafo. Entonces, esto lo voy a aplicar no a todo el texto. Ya puse mi interlineado de 1,5. Me dice el requerimiento que le quite el espacio después de cada pregunta. Entonces voy a hacer clic en la primera pregunta. Me voy a la misma opción del interlineado y le voy a decir que quite el espacio después del párrafo. De tal manera que la pregunta va a quedar un poco más junta a la respuesta, ¿sí? Ahí está. Con la segunda pregunta hago exactamente lo mismo. Le quito el espacio después del párrafo. Y lo mismo voy a hacer con cada una de ellas. Quito el espacio. Aquí también voy a quitar el espacio. Y nada más. Esa fue la última pregunta. Como podrás ver, el espacio que hay entre la pregunta y la respuesta es menor al que hay entre la respuesta anterior y la siguiente pregunta, ¿no? Se redujo el espacio. Bien. Vamos al siguiente punto, que dice relleno marrón para todas las preguntas, ¿sí? Vamos a aplicar un relleno marrón para la primera pregunta. Entonces, para aplicar el relleno, ya sabes que no debes seleccionar nada. Solamente cliqueas en el espacio donde vas a aplicar el relleno. Y aquí buscamos el relleno de color marrón oscuro para que contraste con el amarillo de la pregunta. Bien. Ahora, este formato yo puedo copiarlo también usando la herramienta copiar formato que ya conocimos en una cápsula anterior. Entonces, debo acá, para aplicar esta herramienta de copiar formato, sí debo seleccionar el texto del cual voy a sacar el formato. Entonces hago clic aquí en el margen izquierdo para que se seleccione toda la línea. Ya está seleccionada. Y hago clic en copiar formato. Como recordarás, tengo que hacer clic 2 veces, ya que el pegado del formato lo voy a hacer varias veces. Entonces, para que no se me desactive la herramienta de copiar formato, debo clicar en ella 2 veces. Listo. Y aquí voy a ir aplicando las características de formato en las preguntas siguientes. Acá he hecho clic en la primera línea y arrastro hasta la segunda para que se seleccione todo. Y ahí está. Luego acá es una sola línea, así que simplemente cliqueo. Aquí también. Y ahí está. Muy bien. Sangría de primera línea para todas las respuestas. Bien, ya hemos visto el tema de la sangría. Antes de eso tengo que desactivar
mi botón de copiar formato. Lo cliqueo nuevamente, si no ese formato se me va a ir copiando en todas partes donde clique, así que lo desactivo. Bien, entonces, la sangría de primera línea para todas las respuestas. Entonces cliqueo en la primera respuesta y me voy al formato de párrafo y pongo aquí sangría de primera línea y lo dejo acá con la medida predeterminada. 1,27 es lo usual. Si tú quieres puedes aumentarle o quitarle espacio, no hay ningún problema. Y hacemos clic en aceptar. Ahí está mi sangría de primera línea para mi primera respuesta. Y voy a hacer lo mismo con cada una de las respuestas. Primera línea, acepto. Sangría de primera línea. Y a la última también. Sangría de primera línea y acepto. Ahí está. Muy bien, ya sabes que esta sangría de primera línea también la has podido aplicar simplemente arrastrando este pico en la parte superior, ¿no? del indicador de la izquierda. También se puede reducir de esa manera o poner la sangría de primera línea. Bien, hemos terminado con este primer texto. Ya son todos los requerimientos que nos habían pedido. Vamos a la página número 3 de nuestro documento. Y tenemos aquí un documento que muestra una lista de características para un líder. Y me pide que convierta esta lista en una lista enviñetada. Las viñetas nos permiten poner símbolos al comienzo de cada párrafo, de tal manera que se muestre como una lista. Entonces lo primero que voy a hacer, como voy a aplicar estas viñetas a todo el texto de esta parte, debo seleccionarlo. Hago clic al comienzo del texto y me voy hasta, ese texto va hasta la siguiente página. Aquí termina, son dos páginas, la 3 y la 4 del documento. Y aquí voy a aplicar las viñetas. Si tú haces clic en este botón, va a aparecer la viñeta más sencilla, más simple, que es un punto negro, ¿sí? Un punto negro. Entonces, si tú deseas aplicar otro tipo de viñetado que no sea el clásico punto negro, tú tienes aquí una pestaña desplegable que te muestra un menú donde tú puedes elegir otro tipo de viñeta. Por ejemplo, el mismo punto, pero ya no relleno, sino vacío. También puedes poner una viñeta en forma cuadrada. Puedes poner un dibujo de varios colores. Puedes poner esta otra viñeta, ¿no? En forma como de flor, esta como si fuera una flecha, un check. Y luego también tienes para crear viñetados en diferentes niveles. Esto lo vamos a ver después. Y también puedes definir nueva viñeta. ¿A qué se refiere esta opción? Vamos a entrar para conocerla. Bien, acá tú puedes crear una viñeta por medio de un símbolo preestablecido. Tú puedes elegir acá el símbolo que quieras poner como viñeta, ¿sí? Acá es prácticamente cualquier cosa. Cualquier símbolo que se contenga dentro de los caracteres. Puedes poner, por ejemplo, ya el símbolo de espadas, de los naipes. Aceptas, vuelves a aceptar y ahí está. Además de los símbolos, también podemos poner imágenes como viñetas. Nos vamos nuevamente a definir nueva viñeta. Y aquí hacemos clic en el botón imagen. Y aquí va a tratar de conectarse a internet para jalar las imágenes que están en línea. Y acá tú puedes poner una imagen desde un archivo que tú tengas, o también puedes buscar imágenes en el banco de imágenes de Microsoft que pertenece a Bing. Haces una búsqueda de imagen y puedes ponerlo como viñeta. También puedes jalar una imagen desde tu OneDrive personal, si es que tienes. También puedes buscarlo desde aquí. Bien, esto lo voy a dejar así. Vamos a dejar una viñeta
con otro símbolo voy a cambiar las espadas. Vamos a ponerle... a ver. ¿Dónde está? En lugar de las espadas voy a irme por algo un poco más clásico, que es el símbolo del check. ¿Ok? El check. Bien. Ahí está. Ahora, podrás notar de que en esta lista tienes también subdivisiones. O sea, no todo tiene que estar con la misma viñeta, ya que la primera característica del líder dice que es la capacidad de comunicarse. Debajo de capacidad de comunicarse tienes la comunicación en dos sentidos, debe expresar, digamos, los detalles de esta característica. Entonces estos detalles tendrían que ir como una subdivisión. Para esto seleccionamos solamente la parte de la subdivisión, digamos todos los párrafos que constituyen las subdivisiones, y hacemos clic en el botón de aumentar sangría. Vamos a agregarle sangría a estos párrafos para que vayan más a la derecha. Y lo que va a pasar acá es que va a cambiar el enviñetado. Va a tomar otra viñeta, en este caso he tomado un círculo vacío. Tú ya sabes cómo puedes cambiar esa viñeta. Puedes elegir cualquier otro símbolo que quieras para estas viñetas. Bien, voy a hacer lo mismo con cada una de las subdivisiones. Seleccionas y agregas sangría. Si tuvieras que hacer además otro nivel de subdivisión, también podrías hacerlo. Por ejemplo, si este párrafo fuera una subdivisión del anterior, podría seguir empujando el texto con otra sangría y aparecería otra viñeta. Es decir, puedo hacer la cantidad de subdivisiones que yo necesite. No hay ningún límite. Como no es el caso, voy a regresarlo para que permanezca como la primera subdivisión. Entonces voy a hacer lo mismo para cada una de las características y sus subdivisiones. Es solamente una. Ahí está, ya casi terminamos. Aquí es una sola, así que solamente pongo el cursor, no tengo necesidad de seleccionar ningún texto. Y aquí también estas dos últimas, y ahí está el enviñetado. De esa manera tenemos entonces nuestra lista con viñetas en dos niveles diferentes. Veamos la siguiente parte del documento. Tenemos en la siguiente página otro texto que habla sobre el macroentorno del marketing. Y tenemos todos los factores que constituyen el macroentorno del marketing. Tenemos el ambiente demográfico, el ambiente económico, el ambiente medioambiental, etc. Acá no vamos a crear una lista de viñetas, vamos a crear una lista numerada. ¿Ok? Una lista numerada que va a ser en dos niveles también. Entonces, para crear una lista numerada, tú ves aquí el botón que está al costado del botón de viñetas. Es un botón que tiene una pequeña lista de 3 líneas numerada. Y luego tienes otro botón que es una lista de multinivel. Si tú vas a hacer una lista numerada a un solo nivel, pues te conviene agarrar este primer botón y aquí tienes varios formatos de numeración, ¿sí? Tienes varios formatos de numeración. Puedes agarrar cualquiera de ellos. Pero si se trata de hacer una lista multinivel, te conviene agarrar este otro botón en donde vas a encontrar varias opciones de multiniveles. Acá aparece también el multinivel de viñetas que acabo de hacer en la anterior parte. Y tengo también los multiniveles ya predeterminados. Tenemos el clásico 1, 1.1, 1.1.1 y todas sus subdivisiones. ¿Sí? Acá voy a agarrar
la primera, ¿sí? Pero antes de aplicarla, como voy a aplicárselo a varios párrafos, tengo que, muy bien, seleccionarlo. Debo seleccionar todo el texto, hasta aquí, hasta subculturas. La fuente no va numerada, entonces solamente hasta ahí. Y voy a agarrar esta primera lista, este primer formato de lista multinivel. Bien. Acá nos ha hecho una lista numerada consecutiva para todas, pero no es así como debe quedar, porque después de, por ejemplo, ambiente demográfico, tengo las características del ambiente demográfico. Eso tiene que ir como una subdivisión. Algo similar a lo que hicimos con las viñetas, solamente que ahora lo hacemos como lista numerada. Entonces acá debo seleccionar todas las subdivisiones de la primera. Igual que en el tema de las viñetas, debo agregarle sangría. Ahí está. Entonces ya tengo mi subdivisión ahora con letras. Y voy a hacer lo mismo para cada uno de los casos. Como puedes ver, al momento de hacer esta distribución en dos niveles, la numeración se va arreglando automáticamente. Mira, acá tienes el número 3 y en ambiente tecnológico tienes el número 8, pero al hacer la sangría, el ambiente tecnológico se convierte en el número 4. O sea, automáticamente tu lista numerada se va a arreglar. No hay necesidad de hacerlo manualmente. Vamos al siguiente y aquí agregamos también un poco de sangría, un nivel de sangría, y en la siguiente también. Igual, si es que tú necesitas hacer una subdivisión de la subdivisión, también puedes seguir agregando sangría para seguir subdividiendo la cantidad de veces que tú necesites. El botón del costado es para regresar alguno de las subdivisiones al nivel anterior, ¿sí? Con esto lo regresas. No es el caso, así que voy a dejarlo como la subdivisión. Entonces, de esta manera hemos visto todo lo que son los formatos de párrafo, lo que son las alineaciones, los rellenos, los bordes, lo que son las listas de viñetas y también las listas numeradas. Así hemos llegado al final de esta cápsula. En la siguiente veremos todo lo relacionado al manejo de estilos en Word.